le veo gran problema en ese sentido, dado que al final del día las calificaciones que ustedes obtengan, pues ya van a estar ahí plasmadas y seguramente solo los van a redireccionar a al grupo que les corresponda. Bueno, en el caso de los compañeros que ya estuvieron trabajando conmigo, seguramente lo que van a hacer es redireccionarlos hacia hacia el área correspondiente, ¿no? Pero digo, por mí no hay ningún problema al respecto, ¿no? Ok, Entonces, sí, 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 por si, sí, sí, en este momento, bueno, digo, no pasa nada con ellos, ¿no? Pero con ustedes sí, porque si no han llevado conmigo la asignatura, bueno, pues ya, ya. Es, es importante. Bueno, en un momento yo creo que te van a dar contestación, ¿eh? Juanito. Entonces, para que estés ahí pendiente. Te lo comento porque, bueno, pues hay un cambio en la modalidad de cómo ingresar a la plataforma. Espero que no les haya costado a ustedes mucho trabajo. Incluso, bueno, para nosotros es también un poco, eh, es una nueva modalidad, pero que al final del día, pues, estaremos en la misma dinámica, ¿no? Ujú. Ya está, profe. No, ya les mandé el mensaje. A ver qué me contestan. Sí, ya lo acabo de ver, lo acabo de ver. Pues ahorita a ver qué te dicen, ¿no? ¿Qué te dicen al respecto? Pero bueno, entonces, bueno, si ya la llevaron conmigo, esta asignatura de informes policiales o redacción de informes policiales, ya sabrán por qué es importante la redacción, ¿no? A ver, ¿por qué es importante la redacción? Sí, pues para no tener errores al momento de llenar en cuanto a las cadenas de custodia y los indicios y todo eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué es importante la redacción? Para los demás compañeros también, ¿eh? Es igual, porque es importante la redacción, sobre todo dentro del ámbito de la seguridad pública. Y creo que vimos aquí un ejemplo, ¿no, Juanito? Eso es Con para respecto. también para que las puestas a disposición, profe, no se vicien en cuanto al mal llenado de las formas. Que no hayas puesto bien los informes de hora o los indicios del lugar o la puesta a disposición que esté mal. Uno de las múltiples falencias que tiene sobre todo el primer respondiente, independientemente de si es a nivel federal, estatal o municipal, una de las principales falencias, y si no es que dentro de la parte administrativa, porque al final del día pueden ser excelentes al momento de detener a una persona, aplicar adecuadas técnicas de colocación de candados de mano, en fin. Pero creo que la parte importante es en el momento en que esta realidad, este momento de la realidad, pasarla a lo escrito. Este es un grave problema. Grave problema para el primer respondiente. Beneficio, pues, para el abogado defensor, ¿no? ¿Por qué para el abogado defensor? Porque, pues, esto le permite eh, que su defenso tenga una mayor posibilidad, de salir bien librado,
del problema o del hecho legal en el que está inmiscuido. ¿Cuáles son los tres elementos que debe considerar el primer respondiente al momento de redactar el hecho en el que participar? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tres elementos que debe considerar este primer respondiente para redactar el hecho en el que participaron? ¿Cuáles? Lugar, Ah, tiempo ¿mm? y la acción que está haciendo como primer respondiente. Ujú. Muy bien. Entonces hablamos de que es el tiempo, que es el espacio y los hechos que busca retratar, ¿no? Lo que es modo, tiempo y espacio. Tiempo, lugar o espacio o temporalidad, como ustedes quieran llamarle. ¿Y esto dónde lo podemos ligar, jóvenes, dentro de la audiencia inicial? Porque quizá también el Ministerio Público diga, bueno, da por hecho que para justificar su trabajo y judicializa la carpeta de investigación. Que usualmente el Ministerio Público tampoco lo sabe todo, ni tampoco lleva a cabo una buena lectura, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando se judicializa la carpeta de investigación y se busca llevar a cabo el primer momento de la audiencia inicial? ¿Cuál es el primer momento de la audiencia inicial? De conformidad con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que debe considerarse? Artículo 308 del Código Nacional, por favor. ¿Qué es lo que se debe considerar? Calificar la detención. Calificar la detención. ¿Y qué debe considerar el órgano juzgador para calificar de legal, para calificar y ratificar de legal la detención? ¿Qué es lo que debe considerar? El IPH que esté bien llenado, que no No, tenga ningún error. no, eso lo tuvo que verificar quién. ¿Quién lo tuvo que verificar? Recuerden que el juez de control no tiene acceso a la carpeta de investigación, ¿eh? ¿Qué es lo que se requiere para que el órgano juzgador califique y ratifique de legal la detención? Y que deviene precisamente de este elemento clave, que es el informe policial homologado. Tampoco
tiene acceso al registro de cadena de custodia. De eso no tiene acceso. Quien sí tiene acceso a la carpeta de investigación, por supuesto, es el Ministerio Público y la Defensa. El Ministerio Público lo tiene que correr traslado de la carpeta de investigación a la defensa y a partir de ahí hace lectura la defensa, ¿no? De el contenido de la misma. Ahora, ya que están en esta igualdad de circunstancias, de acuerdo con los principios que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que tiene que considerar el órgano juzgador para calificar y ratificar de legal la detención y la retención por parte del Ministerio Público y por supuesto que por parte de los primeros respondientes, ¿no? Que estén debidamente pruebas, indicios que no estén alterados, que estén en su tiempo y que se redacte y la cadena de custodia vaya bien complementada con indicios y declaraciones y todo eso. A ver, Juanito, pero eso le corresponde al órgano juzgador. Pero el Ministerio Público lo tiene que valorar antes de ponerlo a disposición del juez de control. Bueno, pero le corresponde al Ministerio Público, pero yo estoy preguntando sobre el órgano juzgador. Ok, sí, lo tiene que presentar el Ministerio Público al juez para iniciar lo que es la audiencia inicial. ¿Por qué está conformado? A ver, jóvenes, muchos de ustedes de aquí ya tienen experiencia. ¿De qué está conformada una carpeta de investigación? ¿De qué está conformada? Es pregunta para todos, ¿eh? Muchos de aquí, por lo que veo, pues ya son integrantes de alguna institución de seguridad pública a nivel estatal, federal y municipal. Luego entonces, en algún momento de su carrera, dentro de las instituciones de seguridad pública, habrán tenido contacto con una carpeta de investigación. Entonces, ¿qué contiene una carpeta de investigación? ¿Qué contiene esa carpeta de investigación, jóvenes? Información del caso, peritajes, investigaciones, entrevistas. Pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ya dentro del lenguaje técnico, ¿cómo se llaman? O sea, llega el primer respondiente con a la sede ministerial y administrativamente, ¿qué ocurre? Tiene que haber un acuerdo de inicio, ¿no? ¿Un acuerdo de inicio de qué? De la carpeta de investigación, ¿no? Si no, no hay. Si no hay un acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, pues eso significa que no hay delito.
Es la puesta a disposición ante el MP. Puesta a disposición ante el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué debe incluir qué? El informe policial, El IPH, y el IPH que contiene. eh, la, em, la redacción del hecho, modo, Ok, tiempo y lugar, modo, tiempo y lugar. cadena de custodia, traslado y los Entrevistas. datos de, Entrevistas, ¿no? ¿Entrevistas de así es, quién? de testigos o denunciante, De la víctima. ¿Qué más? La entrevista de los primeros respondientes, ¿no? Los informes periciales, es decir, todos los antecedentes de investigación que giran en torno al hecho delictivo. Ok. Eso le va a dar la oportunidad al Ministerio Público en un primer momento de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para que realice, lleve a cabo una de sus facultades que están señaladas, o una de esta facultad que está señalada en el artículo 21 constitucional, en su párrafo segundo, así como en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es esta facultad? Y sí detenido, ¿eh? Con y sin detenido. A ver. Estoy haciendo preguntas generales, ¿eh? Porque te vamos a entrar ya de lleno a la temática, pero necesito eh, saber en qué línea nos encontramos. ¿Cuál es la facultad que está expresada en el artículo 21 constitucional, en el párrafo segundo, que le corresponde al Ministerio Público? investigar el delito. Eso está en el párrafo primero. Sí, sí. Una vez que ha integrado la carpeta de investigación, donde están incluidos todos los antecedentes de la investigación, el Ministerio Público llevará a cabo una de las facultades que tiene y que está expresada en el párrafo segundo del artículo 21 constitucional. ¿Cuál es esta facultad? Es correlativa al 131
y al 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que también está expresada en el penúltimo párrafo del artículo 211 de la misma codificación adjetiva. ¿Cuál es esta, jóvenes? Pero bueno, que dependiendo también del delito, ¿no? Porque si es un delito que eh, puede arreglarse en sede ministerial, entonces tendría que aplicarse el artículo 140 de la misma codificación, dado que es un delito que no está señalado en el párrafo segundo del 19 constitucional, dentro de este catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa, bueno, pues puede haber un acuerdo reparatorio en sede ministerial y, ¿no? Por ejemplo, el caso de un delito culposo, refiriéndonos a un hecho de tránsito, donde quizá a lo mejor eh, el daño al patrimonio, pues se puede arreglar en sede ministerial o incluso, ¿no? Eh, con un lesionado, pero bueno, pero no nos vayamos más allá, ¿no? ¿Cuál es esa facultad que tiene el Ministerio Público señalada en el párrafo segundo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuál es esa facultad, jóvenes? ¿Por qué estoy trayendo toda esta colación? Porque necesitamos saber qué es lo que va, cuáles son los elementos que va a considerar el órgano juzgador para calificar y ratificar de legal la detención, así como la retención, y que por supuesto esto está vinculado con el aspecto administrativo, con la parte administrativa que le corresponde al primer respondiente, ¿no? Fíjense cómo le damos toda la vuelta para llegar al punto nodal de esta asignatura, de esta materia, que son los informes policiales o la redacción de informes policiales, ¿no? ¿No? Ya se les olvidó, jóvenes. Juanito, recuérdanos un poco. Ya se les olvidó, jóvenes. Párrafo segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 21. Que de hecho esta facultad está mencionada, artículo 131, 211, en su penúltimo párrafo, en el 141. El párrafo primero del artículo 21 constitucional, pues obviamente nos habla de las facultades que tiene el Ministerio Público para investigar el delito, así como los integrantes de las instituciones
policiales a nivel federal, estatal y municipal. Esto de conformidad también con el artículo 49, 50 y 52 de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformada en julio del año 2025. Y si vamos más, pues por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el párrafo noveno del artículo 21 constitucional, ¿no?, que señala estas facultades de investigación por parte del policía a nivel federal, estatal, municipal, pero que bueno, eso es lo que nos refiere el párrafo primero del 21 constitucional, pero lo que yo quiero saber es que lo que nos dice el segundo párrafo de ese mismo artículo de la Carta Magna, y que es correlativo al 142 del Código Administrativo, ¿sí? Nick, bueno, aquí lo que encontré es el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes al Ministerio Público. La ley determinará los casos en los que particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta facultad? El ejercicio de la acción penal, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el ejercicio de la acción penal? Y esto es, por eso hablaba de que es correlativo al 141 del Código Adjetivo. El ejercicio de la acción penal, ¿cómo se inicia? De conformidad con el artículo 141, a través del citatorio de la audiencia inicial, la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Ujú. Dentro de esta gama de las formas de conducción al proceso, el Ministerio Público tiene que justificar por qué está solicitando el citatorio de la audiencia inicial, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, ¿no? Y lo solicita porque hay un hecho con apariencia de delito o que la ley califica como delito o que hay un hecho delictivo que se está investigando. Y bueno, una vez que se da paso, o como coloquialmente se dice, se judicializa la carpeta de investigación, estaremos ante el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se van a establecer las etapas, las fases que constituyen la audiencia inicial. Dentro de esas fases que constituyen la audiencia inicial, hay una en específico que está directamente relacionada con la redacción del IPH. Esta es la que se refiere a la calificación y ratificación de la legal detención o el control de la detención, donde el Ministerio Público expondrá al órgano juzgador no solo el por qué
se le restringe uno de los derechos fundamentales al gobernado, sino también debe expresar las acciones de la detención que derivaron precisamente esta, en esta restricción de la libertad, el derecho a la libertad de ambulatoria de un gobernado. Insisto, el Ministerio Público no tiene acceso a la carpeta de investigación, es lo que le dice el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tampoco estuvo en el lugar de los hechos, entonces se tiene que sustentar en un primer documento, que es el informe policial homologado. En este informe policial homologado, el primer respondiente tendrá que aplicar un que es el método descriptivo de los hechos en los que intervino. Y dentro de esa descripción tendrá que incluir una narrativa de cuáles fueron sus actividades realizadas en esa intervención por un hecho que la ley califica como delito. Y a partir de ahí es el Ministerio Público donde retomará todos esos elementos para expresar, para solicitar al Ministerio Público ese control legal de la detención. Por supuesto que los mismos datos que tiene esa carpeta de investigación y que han sido leídos por el Ministerio Público son los mismos que tiene la defensa, son exactamente los mismos, son, ¿no?, el principio de igualdad. Ahora, como tampoco el juez de control estuvo en el lugar de los hechos, tiene que partir de la argumentación del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que expresar esa narrativa en el tiempo, la temporalidad, la espacialidad o el lugar y el modo o los hechos que derivaron de esta restricción del derecho fundamental a la libertad de ambulatoria de un gobernado. ¿Qué es lo que tiene que considerar el órgano juzgador para que califique de legal la detención, ¿no? Uno de los primeros elementos que se deben colmar es la satisfacción de los requisitos procedimentales. ¿Cuáles son estos requisitos procedimentales? Una vez que se satisfacen los requisitos procedimentales, tiene que ver, tiene que analizar la forma de detención. ¿Cuáles son las
formas de restringir la libertad a una persona. Hay tres formas. La primera, flagrancia, caso urgente, y la tercera, la orden de presentación. Pero vamos a suponer que en este momento es por flagrancia, ¿no? Y dentro de la flagrancia, recordemos que hay dos hipótesis: desde el momento e inmediatamente después, esto señalado en el párrafo quinto del 16 constitucional, así como en el artículo 146, 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero particularmente en el 146, donde nos señalan estas dos hipótesis, ¿no? En el momento inmediatamente después. Bueno, ¿cuál es el tercer elemento? Cuando hablamos de la satisfacción de los requisitos o que se han colmado los requisitos procedimentales, estamos hablando de que hay una denuncia o hay una querella. Ese es el primero, hay una denuncia y hay una querella. Si no hay denuncia, si no hay querella, por lo tanto no habrá delito. No habrá nada que investigar. Tal como lo dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? La investigación del delito se inicia por denuncia o querella. El primer elemento. El segundo, que la detención, por ejemplo, si fue en flagrancia, esté bajo una de las dos hipótesis, en el momento inmediatamente después. Y el tercer elemento que va a considerar el Ministerio Público es el tiempo de retención ministerial. ¿Cuánto es el tiempo de retención ministerial? Jóvenes, ¿cuál es el tiempo de retención ministerial? ¿48 horas? 48 horas, ¿no? Y su duplicidad en caso de que se traten de integrantes de la delincuencia organizada. Entonces, estos son los tres elementos, esos son los tres factores que debe considerar el órgano juzgador para calificar de legal la detención. Si no se colman con alguno de esos elementos, por lo tanto, no se calificará de legal la detención. Y esto será solicitado, por supuesto, por parte del abogado defensor. ¿Y dónde se dará cuenta el abogado defensor que, por ejemplo, en el caso de la forma de detención, ¿no? Eso lo va a tener que considerar en el informe policial homologado. Por eso hablaba de que el informe policial homologado debe tener un método descriptivo bajo una narrativa trazada por el modo circunstancial, que es una de las formas de redacción, donde se tiene que señalar el tiempo, el espacio o el lugar y el modo o las acciones. ¿Sí? Si el primer respondiente no
no es que no sepa escribir, sino que no lleva a cabo su narrativa de manera lógico-cronológica, pues por supuesto que esto traerá como consecuencia que el órgano juzgador no califique ni ratifique de legal la detención. Que lo puede hacer el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, la verdad es que por hacer su trabajo, todo lo que le llega, todos los asuntos que los llegan, los manda, los judicializa, ¿no? Habrá algunos que sí actúen de manera profesional, son muy pocos, los demás no lo hacen. Pero bueno, en esa narrativa que tiene, yo siempre hablo de dos categorías, ¿no? Dos categorías esenciales. Es el tiempo, es el espacio, y dentro del tiempo y del espacio se tendrá que alinear los hechos, es decir, el modo. Esta es una manera muy fácil, muy sencilla de establecer, ¿no?, una correcta redacción. Si mi temporalidad está acorde con la espacialidad, eso significa que mi narrativa tiene una continuidad espacio-temporal y que dentro de esa línea espacio-temporal me permitirá identificar cada uno de los momentos en que se llevaron a cabo los hechos. ¿Sí me explico, jóvenes? Preguntas, por favor. Por favor, pregunten, ¿eh? Con toda confianza, preguntas. Aquí estamos todos para aprender. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces tenemos aquí el espacio y el tiempo como dos categorías esenciales y que esto va a permitir a través de una línea espacio-temporal marcar todos los eventos, ¿no?, que se presentaron durante o que engloban la actividad del policía al realizar una detención, ¿no?, al restringir legalmente un derecho humano fundamental del gobernado, que es la libertad de ambulatoria. Muchas ocasiones, cuando ustedes van a los cursos de actualización, cuando están en sus cursos de formación básica, pues ven esta parte de la redacción de los informes policiales, ¿no?, que en este caso pues es el IPH, pero no terminan por ver esta parte tan esencial. Es una parte administrativa que realiza el primer respondiente.
y que en muchas ocasiones delega ya sea en un escribiente o en el propio Ministerio Público. Buscan encuadrar la conducta, ¿no? Buscan cuadrar, pues, el delito. Y a pesar de que buscan cuadrar el delito, se requiere precisamente de habilidades descriptivas, de habilidades de redacción, que cualquier persona que lea esta narrativa la pueda comprender. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar de lleno a esto. ¿De dónde nace toda esta parte que hemos estado comentando en esta primera hora? Pues nace precisamente de lo que es la comunicación. Perdón, todos los días nosotros nos comunicamos, nos comunicamos con diversas personas. Incluso ustedes pueden decir, bueno, profesor, pues yo la verdad es que me gusta la soledad y no me comunico con nadie, ¿no? Bueno, pero prendes la televisión, enciende la televisión, ves un programa, estás escuchando la radio, estás interactuando y por lo tanto hay una comunicación. Lees un libro y estás dentro de un proceso de comunicación. Estás chateando, estás utilizando el WhatsApp, estás en una comunicación. Estás viendo cualquier red social, estás en una comunicación. Incluso cuando se está uno en la noche pensando, hay una comunicación interna con uno mismo, ¿no? Por eso es que la comunicación no solamente es verbal, gestual en muchas ocasiones, ¿no? Cuando utilizamos eh, esta gestualidad que nos da la capacidad de entendernos, de comprendernos a través de señales o movimientos corporales, sino también está la escrita. Y una de las formas de comunicación que llevan una mayor complejidad es precisamente la escrita. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero ¿qué es lo que sucede cuando nos piden que nuestros pensamientos, nuestras ideas, los pasemos o los transformemos o lo llevemos a la parte escrita? Se nos dificulta. Que la parte escrita lleva una serie de reglas. Está trazada por toda una serie de signos ortográficos, por formas gramaticales, por signos de puntuación. Que de emplearse de manera correcta, bueno, nuestra comunicación no tendrá ningún obstáculo. Pero si esos signos, esas formas gramaticales no están o no se apegan a la regla, por supuesto que habrá serias dificultades
para poder comprender el mensaje. Por eso es que la comunicación podemos definirla, se puede definir, perdón, como una transmisión de información que emite un receptor que recibe, perdón, que emite un emisor que recibe el receptor a través de un canal que se encuentra dentro de un contexto y que dentro de este mismo contexto, esta transmisión de información o mensaje será interpretada. Y aquí es lo que les digo en muchas ocasiones, ¿no? Si el emisor sabe escribir, pero el receptor no sabe leer de forma correcta, por supuesto que el canal de comunicación se verá obstaculizado. Ya la inversa, ¿no? Si el emisor no sabe escribir y el lector sabe leer, habrá un obstáculo. Claro que si el lector, el emisor y el receptor no saben escribir ni leer correctamente, bueno, pues no habrá ningún problema. Pero eso también depende en muchas ocasiones del contexto en el que nosotros nos encontremos. Y eso es lo que va a dar pauta precisamente a la comunicación. ¿Okay? Ahora, dentro de la comunicación hay tres aspectos importantes, que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es un aspecto inherente a la especie humana y a través del lenguaje es como podemos nosotros o nos permite expresar todo aquello que nosotros pensamos, sentimos o creemos. Y esto se materializa a través de signos que pueden ser orales, escritos o a través de una gestualidad. Por ejemplo, nosotros conocemos aquí en México esta parte, ¿no? Que es, nosotros lo interpretamos, ese movimiento corporal o esa gestualidad como un momento, o espere, o si movemos la cabeza de esta manera, de forma vertical, varias veces estamos expresando la aceptación, o si la movemos de manera horizontal, estamos expresando una negación. Bueno, eso nos permite tener esta capacidad también de comunicación. La lengua, en su caso, es cuando el ser humano ha establecido todo un sistema lingüístico a través de reglas gramaticales que permiten a una determinada comunidad comunicarse. Y que por supuesto esta lengua se transmite de generación en generación. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, nacimos bajo un sistema lingüístico o bajo la lengua española. Cuando tenemos hijos y estos van creciendo,
transmitimos esas reglas gramaticales a nuestros hijos. Y ellos a veces a sus hijos. Un niño que vive con nosotros aprenderá la lengua española, no la inglesa, o no el francés, o no el árabe. Podrá aprender más adelante esa lengua. Pero cuando somos niños aprendemos de manera inmediata la lengua y aprendemos también el lenguaje. Por su parte, el habla es cuando nosotros ya transmitimos estos mensajes de manera física. Lo que ustedes están escuchando en este momento es un sistema lingüístico a través de un lenguaje oral y que se realiza a través de los movimientos internos a través de la fonética, a través del sonido que emite mi voz. Hay una entonación, hay un vocabulario, hay un estilo, y que puede ir cambiando, puede tener variantes de región en región. Los que vivimos en la Ciudad de México tenemos una forma de habla muy característica, ¿no? Que le dice, bueno, que nos identifica, por ejemplo, como chilangos. Lo mismo sucede en el norte o en el sur del país, ¿no? Son variaciones en el habla. Pero todos compartimos una lengua, que es el español. Y también un lenguaje, que incluso puede ser universal. Ahora bien, ¿qué elementos constituyen el circuito del habla o de la comunicación? Tenemos un emisor, tenemos un receptor, hay un mensaje, un código, un canal, un contexto y un destino. El contexto es la situación relacional. Tenemos diferentes contextos, ¿no? En este momento, ¿cuál es el contexto de nuestra comunicación? Es un contexto académico. Y por lo tanto, utilizamos un lenguaje en algún momento técnico por el contexto académico en el que nosotros estamos inmersos en este momento. Puede haber también un contexto laboral, un contexto familiar, donde es más simple el lenguaje, y que una palabra emitida dependerá también del contexto en el que nosotros nos encontramos. Incluso la policía, por ejemplo, tiene su propio contexto. El emisor es el que va a emitir el mensaje. Codifica a través de todos los elementos que le da la lengua, el habla, el lenguaje para transmitir ese mensaje. Codifica todos estos elementos para transmitir ese mensaje. ¿Qué es lo que hace el receptor?
recibe ese mensaje y lo decodifica. Esa decodificación le va a permitir llevar a cabo una interpretación de lo que busca o de lo que ofrece el emisor a través de su mensaje. Y una vez que lo interpreta, lleva a cabo una retroalimentación y regresa ese mensaje al emisor, ¿no? Hay un cambio, el emisor se vuelve receptor y el receptor emisor, ¿sí? Pero también hay otros elementos que son importantes. El mensaje. El mensaje no es otra cosa más que la información. En el receptor va a generar una idea. El código puede ser un sonido, un color, un signo, una señal que sirve de base al mensaje. Y que por supuesto el receptor lo conoce y lo interpreta. Si el receptor no conoce ese código, por supuesto que el mensaje nunca va a llegar. No va a ser decodificado, no va a ser interpretado por el receptor. Y por ende no habrá una retroalimentación. Si ustedes en este momento empiezan a hablar en claves operativas y yo no las conozco, no sabré de qué es lo que están hablando. Entre ustedes sí, pero yo no. ¿Por qué? Porque comparten un código. Hay un mensaje, por supuesto, pero yo no manejo ese código. Y como no lo manejo, no sé qué es lo que está diciendo. El canal es el soporte físico a través del cual se transporta ese mensaje. Los sentidos, por ejemplo. ¿Cuáles son los sentidos que utiliza el policía, por ejemplo? Los canales que utiliza, los documentales, es decir, las documentales, el sentido de la vista, del olfato, del tacto, por ejemplo. Y el destino implica la finalidad de esa comunicación. ¿Para qué se lo envío? ¿Para qué le envío un mensaje? Mi receptor conoce el código, le llega a través de un canal, manejamos el mismo contexto, pero ¿cuál es la finalidad de que yo le envíe ese mensaje? Si estuviéramos por ejemplo, en el mes pasado, el 14 de febrero, y estamos dentro de una cita, pues nuestro contexto, ¿no? Es una cita entre dos personas. El mensaje que mande el emisor al receptor a través de diferentes códigos y diferentes canales será quizá establecer una relación amorosa, por ejemplo. Esa es la finalidad. O sea, ahora, ¿esto cómo funciona, por ejemplo, dentro del ámbito policial? Por ejemplo, tenemos todo un contexto, que es un homicidio, o en este caso, de manera más general, podemos hablar de un delito, de un hecho delictivo, de un hecho que la ley califica como delito, que en este caso es un homicidio. ¿Ok? Aquí está, ese es nuestro contexto.
El primer respondiente llega al lugar de los hechos y capta a través de la vista, a través de la observación, un indicio. Y en este caso es un arma de fuego. Esa arma de fuego como indicio se trasladar en el emisor. ¿Cuál es el mensaje que le da al primer respondiente? El mensaje es que se utilizó para privar de la vida a una persona, puesto que estamos en este contexto de un hecho que la ley califica como delito, que es un homicidio. Como receptor, el primer respondiente, ese mensaje lo interpreta como un instrumento utilizado para cometer un delito. El código no solo es que es un arma de fuego que se utiliza para privar de la vida, sino que también que esta arma de fuego está regulada por una ley, por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Cuál es el canal que se utilizó para transmitir ese mensaje? Los sentidos, principalmente el sentido de la vista. ¿Y cuál es la finalidad de todo este mensaje? Investigas un delito y particularmente investigar un homicidio. Ahora, todo esto, el primer respondiente no solo establece un canal comunicacional de manera oral, de manera verbal, sino que también debe establecer un canal comunicacional o una forma de comunicación escrita. Todo esto que vemos aquí sintetizado es lo que va a expresar el primer respondiente mediante la comunicación escrita que le va a transmitir a sus mandos y principalmente al Ministerio Público. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que se van a tener entre la comunicación oral y la comunicación escrita? Esto lo vamos a ver a través de sus diferentes enfoques. Un enfoque de temporalidad. La comunicación oral es efímera. Se consume en el momento y se olvida. No recuerdo muy bien las palabras que me dijo tal persona. Se suele olvidar. Es una forma de comunicación instantánea, porque no dura mucho tiempo. En cambio, la comunicación escrita perdura en el tiempo, porque queda registrada en un libro, en un informe, en un papel o por un medio digital. Perdura en el tiempo. Por su enfoque de respuesta es instantánea. En estos momentos nosotros estamos estableciendo una comunicación oral que se da en el momento. Bueno, ustedes cuando vean el video, bueno, lo podrán llevar a cabo, ¿no?
pero es instantánea. En cambio, la comunicación escrita es diferida. Porque se da una vez que se ha concluido la narrativa o que ha concluido la redacción por parte del autor. O sea, en este momento estamos nosotros hablando, puede o no puede existir un feedback, por eso es que es instantánea, o se consume en este momento. Sin embargo, una comunicación escrita es diferida porque hasta que yo no termine de escribir, es como tendrá acceso el lector o el receptor del mensaje a las ideas que yo estoy expresando. Su planificación puede ser espontánea, puede ser de manera informal, cuando lo hacemos con compañeros, con amistades, puede ser formal, cuando nos dirigimos hacia, por ejemplo, un jefe, o puede ser técnica, como la que estamos llevando a cabo en este momento. Si nosotros vamos a un coloquio de médicos otorrinolaringólogos, quizás su comunicación sea muy técnica y nosotros no la podamos entender. O quien no tiene una relación estrecha con la seguridad pública, cuando se habla de tecnicismos, sobre todo legales o técnicos, o de procedimentales técnicos, pues difícilmente podrá entender. En cambio, la comunicación escrita es estructurada, lleva una estructura que inicia con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Es lógica. Todas las palabras escritas deben tener una secuencia lógica para que puedan ser comprendidas, para que puedan ser interpretadas por el receptor. Y todo lo que vemos aquí son signos gráficos. Y en este momento, por la lengua que nosotros utilizamos es entendida. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. Para eso, pues bueno, tenemos, si lo hacemos a mano, está el borrador, ¿no? Está la goma. El canal que sigue la comunicación oral siempre es auditivo. El canal que sigue la comunicación escrita es un texto, por supuesto, que puede tener un soporte físico, es decir, una hoja de papel, o que puede ser por un medio digital, como en el caso de un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp.
con un enfoque dentro del contexto, te permiten aclaraciones en el momento. Ah, bueno, es que yo no quise decir, creo que me expresé de manera incorrecta, pero lo que yo quiero decir es esto. O sea, hay aclaraciones en ese momento. Sin embargo, en la comunicación escrita debe ser totalmente explícita. ¿Por qué explícita? Porque con ello se evitan interpretaciones erróneas. Una palabra mal colocada o un signo de puntuación mal colocado pueden traer diferentes interpretaciones y por lo tanto hacer caer en el error a una persona. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál de las dos está mal escrita? ¿Cuál de esas dos oraciones está mal escrita? Ahí en el chat, ahí lo puse por si ustedes lo quieren ver. La de con Z. ¿Por qué? Porque rosa es con S, ¿no? No se refiere a rozar con algo, sino que una, a ver, ¿cómo le puedo decir? Bien. Es que sí, es que sí cambia diferentes cosas porque una se refiere como a rozar, o sea, algo, y Es- la otra es como rosa, mi hermana. O sea, las dos está están confusa. las dos están bien escritas. ¿Sí? Las dos están bien escritas. La cuestión aquí es, por ejemplo, el contexto en el que nosotros nos estamos manejando. Acuérdense que cuando iniciamos todo escrito es con una mayúscula. ¿Sí? Las dos están bien escritas, pero dependerá el contexto. Por eso estamos hablando de esta última parte. Y fíjense cómo en este momento estoy haciendo la aclaración dentro del contexto de la comunicación oral y dentro de la parte oral, perdón, dentro de la parte escrita, nos faltan más elementos para poder comprender todo el contexto. Porque si no, entonces los podemos caer en un error de interpretación. Cuando es rosa con Z,
nos habla de rozar, ¿sí? Rosa, pues el nombre propio de mi hermana. Por eso es que eso depende mucho del contexto. Si ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Muchas escriben así. Entonces, si no hay contexto, si yo no entiendo, hoy en día, por ejemplo, con este famoso lenguaje inclusivo, no tiene ninguna razón de ser. Porque bien podemos hablar de ello, todos, y todos incluye al género masculino y al género femenino. En este momento nosotros podemos identificar una palabra mal escrita, que manejamos el mismo lenguaje, manejamos el mismo sistema lingüístico. Si yo escribo así, inmediatamente sabremos que la palabra elefante está mal escrita, cuando tendría que ser así, elefante. Tenemos también sinónimos, ¿no? Casa y casa. Eso también depende del contexto. ¿Por qué no escribimos así? Porque estamos dentro de una regla gramatical. Todo está bien escrito, sin embargo, dinero, pan, con mañana compro. Si yo me expresara así, tanto de manera verbal como ahorita en este momento, de forma escrita, pues por supuesto que podemos entender cada una de estas palabras, pero no llevan un orden, una estructura lógica, y eso nos permite entender cuál es el mensaje, incluso los signos ortográficos. Público, publicó y publicó. Las tres están bien escritas, pero tienen diferente
tienen una diferente construcción. El transporte público, ¿qué significa? Que es para todas las personas. Publico mis memorias en un libro. Publicó su artículo en una revista. Publicó mis memorias, es en un tiempo presente. Publicó su artículo en una revista. Tiempo pasado. Pero veamos que es aquí donde el propio sistema lingüístico, la construcción gramatical, nos permite construir una diversidad de oraciones. Preguntas, jóvenes, por favor. De ahí que empiece a cobrar relevancia la redacción. Y esta distinción entre la comunicación oral y la comunicación escrita, de acuerdo con su enfoque. Ahora, ¿qué es redactar? La redacción o redactar no es otra cosa más que poner por escrito un hecho, una idea o un juicio. Mi pensamiento lo voy a pasar. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Voy a pasar mi pensamiento a la parte escrita. Voy a redactar lo que estoy pensando. Lo voy a poner por escrito. Ahora, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto? La redacción es necesaria para comunicar. No siempre nos podemos comunicar de manera oral. Llegará un momento en que tengamos que utilizar la comunicación escrita. Y para ello tendremos que redactar. A través del ejercicio de la redacción, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Vamos a poder combinar palabras, frases, oraciones y a partir de ahí construir párrafos.
Ya lo vimos aquí en los ejemplos, ¿no? Combinamos palabras, esto nos permite crear una serie de oraciones, de frases, y más adelante, si nosotros pues, queremos construir un párrafo, a partir de ahí se va a generar toda una idea estructurada, redactada de manera correcta. Si nosotros aprendemos a combinar palabras, frases, oraciones y párrafos, por lo tanto, se tiene que relacionar entre sí. Si no se relaciona de forma correcta, adecuada, a través de signos, de puntos, y siguiendo las reglas gramaticales, si se hace de forma correcta, el lector lo comprende. Si no, entonces habrá un obstáculo para la comunicación. Y como ya comentábamos, la comunicación oral, perdón, la comunicación escrita es diferida. Y si no es explícita, te puede llevar o puede llevarnos a interpretaciones incorrectas. En la práctica, ¿qué es lo que se busca con la redacción? Transmitir ideas de manera lógica, ordenada y coherente. De lo contrario, bueno, pues estaremos en este ejemplo, ¿no? Dinero, pan, compro mañana. No es coherente el mensaje. No lo entiendo, no sé qué dice. Para abreviar la comunicación, yo estoy escribiendo ahí, si yo no lo interpreto, ahí veo una X y dos letras que se juntan para fa, y al unirse forman fa. La palabra que también está incompleta. No sé qué dice. Entonces, esto interrumpe la comunicación. Por eso es que en el momento de redactar, debe hacerse de manera lógica, ordenada y coherente. El lenguaje empleado debe ser directo y sin redundancias. ¿Qué es lo que quieres expresar de manera concreta? Por medio de este conducto me permito solicitar a usted, de no existir inconveniente alguno, permiso para faltar a mis labores el día de mañana. Concreto. Por medio de este conducto me permito solicitar a usted, por favor, le suplico que, pues es que tengo que ir al cumpleaños, a la junta escolar de mi hijo, y es que si no voy, pues le van a poner ahí una notita mala y yo no quiero que sea eso. Entonces, por favor, le solicito de la manera más atenta, o sea, ¿para qué tanto concreto el asunto? ¿Qué es lo que quieres?
¿Y para qué lo quieres? El mensaje siempre debe ser comprensible y preciso y con la ortografía desde la primera lectura. Hay ocasiones en que podemos leer esto todavía, ¿eh? Si nosotros sabemos leer y sabemos escribir, por supuesto que vamos a detectar de inmediatamente todas las faltas de ortografía que aquí hay. Y el que sabe leer, perdón, si el que manda el mensaje no sabe escribir y el que recibe el mensaje sabe leer, encontrará, ¿no?, ese canal de comunicación se puede perder. Tenía yo un compañero profesor que me decía, bueno, es que a veces muchas personas no conocen la O ni por lo redondo. Y a veces es así, ¿no? A veces cuando se escriben sus propios apellidos, que déjenme decirle que son apellidos, no apellidos, son apellidos, a veces ni siquiera lo saben escribir de manera correcta. Aquí, por ejemplo, no dice García, dice Garcia. Aquí, por ejemplo, tampoco dice Hernández, dice Hernández. ¿Por qué? Porque García lleva un acento. No es lo mismo Garcia que García. Y no es lo mismo Hernández que Hernández. ¿Sí me explico? Un acento, ¿cuánto cuesta en un acta de nacimiento? Mucho dinero. Tiempo, dinero y esfuerzo. Ese error de un signo de puntuación, de un acento, cambia el contexto jurídico de una persona. No es lo mismo. Carlos Rodríguez y Carlos Rodríguez. Jurídicamente son dos personas distintas.
No, es la misma, es mi tío, no. Son dos personas, jurídicamente son dos personas distintas. ¿Por qué? Porque el apellido, uno tiene acento y el otro no. Y eso, jóvenes, cuesta mucho dinero poderlo cambiar. Sí. Ahora, comentábamos, preguntas hasta aquí, jóvenes, por favor. Sin dudas. Sin duda, Lick, todo bien. Seguros. Bueno, y recordemos que en la práctica la redacción nos permite combinar palabras, frases y oraciones. Y esto nos va a ayudar a construir párrafos. ¿Qué es un párrafo? Es una idea o un escrito que siempre va a iniciar con una letra mayúscula y concluye con un punto y aparte o con un punto final. Y todo párrafo que se construye debe ser una idea completa. Es decir, esa es una unidad de pensamiento. Lógica, secuencial, estructurada, coherente. Cada palabra debe conectarse con la anterior. Y que lo vamos a distinguir un párrafo porque siempre inicia con una letra mayúscula y concluye con un punto y aparte, con un punto y final. Los párrafos, por las reglas gramaticales, como mínimo, deben de tener 4 líneas. Y de manera excepcional, pueden tener 10. Por ejemplo, aquí tenemos este párrafo. ¿Sí? Aquí hay un párrafo. ¿De cuántas líneas? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto como, la parte 2, como forma parte de una definición, no podemos considerar lo que es un párrafo. Solamente es una definición. Pero aquí sí, esto es un ejemplo solamente. 1, 2, 3. Cuando hablamos de un párrafo que tiene 4 líneas, son estas. 1, 2, 3 y 4 líneas. Máximo, un párrafo debe tener 10 líneas. Habrá algunos que tengan 12, bueno, todavía es accesible. Pero cuando vemos que un párrafo tiene más de 12 líneas, más de 10 líneas, 20, 25 líneas, está mal redactado. Primero, no cumple con las reglas. Tercero, es cansado para el lector. Debe ser ágil. Márgenes. En un escrito, el margen izquierdo debe ser mayor al de la derecha. ¿Por qué? Porque en nuestro país o en el mundo occidental, todos los textos siempre se van a encuadernar de izquierda a derecha. O se encuadernan únicamente en la parte izquierda. ¿Sí? Y se les deja un mayor margen precisamente por esta encuadernación. Si nosotros tratáramos de encuadernar, por ejemplo, esta diapositiva, las letras
que están hacia la izquierda, que son estas, se van a perder. No vamos a saber qué dice. Sin embargo, si hacemos el recorrido hacia la izquierda, habrá un espacio para poderlo encuadernar. Por eso es que en el momento en que se deja en que se hace un escrito, siempre se debe manejar un margen donde el izquierdo debe ser mayor al del derecho. Hay reglas y eso depende. Hay quienes manejan 3, 3.5, 4.5, dependiendo. Bueno, hoy en día eso nos lo da la propia computadora. Pero cuando antes, bueno, ustedes todavía están jóvenes. Incluso las máquinas de escribir, ¿no? Mecánicas, tenías tenía la propia regla para tus márgenes. Los cuadernos también, cuando el niño aprende a escribir o está aprendiendo a escribir, traen sus propios márgenes. Ortografía. Este conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La ortografía, jóvenes, es esencial. Que si no, nos sucede como en el ejemplo. Quizá estamos entendiendo el mensaje. El viernes ojalá no haya clases, que hacen trabajos de letracidad. Está mal escrito. No cumple con los parámetros ortográficos. Y más aún cuando no tienen signos de puntuación. O le faltan tildes. Y también hay reglas para acentuación. Palabras graves, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas. Hay reglas para ello. La sintaxis. Parte de la gramática que estudia la coordinación de las palabras en las oraciones, la cual permite cierta libertad para construir las mismas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, Alonso. Aquí tenemos un signo de puntuación. Alonso, mi hermano, trabaja mucho. Mi hermano Alfonso trabaja mucho. Trabaja mucho mi hermano Alfonso. Las tres están escritas de manera correcta. Sin embargo, por la sintaxis nos permite acomodar las palabras de distinta manera. Y utilizar, por supuesto, signos de puntuación. Aquí, por ejemplo, en la primera, se realza la relación familiar. Alfonso, mi hermano, trabaja mucho. Mi hermano Alfonso trabaja mucho. Trabaja mucho mi hermano Alfonso. Sí. Entonces, como podemos ver, jóvenes, es importante que consideremos todos estos aspectos, sobre todo en el manejo de documentación oficial o redacción oficial, por lo que ya hemos mencionado al principio de la sesión. Más aún por los aspectos legales que conlleva todo esto. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día miércoles en punto de las 18 horas, por favor.
Cuídense mucho. Gracias, buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Cuídense, que estén muy bien.